sesión 7 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión octava se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria abogada va a dar lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Una nota del abogado miembro titular del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, don Héctor Ruiz Vargas, quien adjunta resolución dictada por dicho comité en causa rol número 20-2024, por la que inicia una investigación por las responsabilidades que corresponderían a dirigentes del Club Cobreloa y al presidente de la ANFP en relación con la falta de aplicación del Decreto Supremo número 22 de 2020 del Ministerio del Deporte en respuesta a lo solicitado por esta Comisión Especial Investigadora mediante oficio número 12 del pasado 10 de julio. Se ha recibido una nota de la abogada Patricia Muñoz, mediante la cual se excusa de asistir a esta sesión por compromisos laborales contraídos con anterioridad. Sin perjuicio de ello, señala estar disponible para otra sesión si la Comisión así lo estima. Se ha recibido un oficio de la Subsecretaría del Deporte, quien informa que se ha tomado conocimiento de una conducta vulneratoria en el marco del Decreto Supremo número 22 de 2020 del Ministerio del Deporte sobre prevención y sanción de abuso sexual, acoso sexual, maltrato y discriminación en la actividad deportiva. En atención a la naturaleza de los hechos denunciados y en el marco de lo dispuesto en el mencionado decreto, informa que mediante los oficios que indica y se adjuntan se ha puesto en conocimiento de la denuncia al señor presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y al señor fiscal nacional del Ministerio Público. Se ha recibido una nota de la abogada del deportista Vicente Almonacid, quien señala que no podrá concurrir a la comisión por encontrarse en vísperas de viajar a los Juegos Olímpicos. Se ha recibido una nota del presidente de la ANFP, mediante la cual reitera su solicitud para que las preguntas o materias que sean de interés de la comisión les sean enviadas por escrito. Eso en respuesta a una invitación que se le formuló para esta sesión. Se ha recibido también un documento elaborado por la Secretaría de la Comisión de Deporte y Recreación en respuesta a un oficio de esta Comisión Especial Investigadora con el resumen de antecedentes recabados en sesiones en que se abordó el tema de las agresiones sexuales en la actividad deportiva, particularmente en relación con la denuncia por el delito de violación cometido por cadetes del equipo de fútbol Cobreloa y que dio origen al mandato de esta comisión. Y finalmente una nota de la bancada PPD por la que informa que la diputada Camila Musante reemplazará al diputado Cristian Tapia durante esta sesión. Eso es todo, presidente. Muchísimas gracias. Abro la palabra para la cuenta. Por la cuenta, ¿alguien tiene alguna? Sí, diputada Joana Humá. Muchas gracias, presidenta. Bueno, con respecto a la cuenta y que se habla del mandato que tiene la comisión, efectivamente hemos estado analizando casos y entre esos el que tiene que ver con Cobreloa. Entonces, yo creo que cualquier otra relación, por ejemplo, nuevos casos que se han venido dando que lamentablemente tienen relación a la misma institución, dejar en claro que esta comisión lo que busca es aclarar las situaciones y no tiene que ver con la institución, sino que también tiene que ver con las personas que se ven involucradas. Para que al parecer algunos hacen comentarios, digamos, como que la comisión investigadora tuviera solo un fin, y no es solo así. Entonces, para aclararlo, presidente. Muchas gracias. Sin duda que eso queda claro solo con el titular de nuestra comisión encargada de recabar antecedentes sobre los actos de gobierno relacionados con la aplicación del decreto 22 y, por supuesto, con las conductas de acoso sexual, abuso sexual y básicamente también las agresiones sexuales. Lamentablemente no tuvimos suerte con el presidente del Comité Paralímpico, y hoy día tampoco vamos a tener suerte, pero nos llega la respuesta. ¿Llega alguien más sobre la cuenta, no? Abro la palabra sobre varios. Yo quisiera tomar la palabra porque en esta semana el diputado Andrés Giordano sale en un medio de comunicación diciendo que vamos a tratar el tema o no sé si es la comisión, sí, es la investigadora, sobre los niños los cadetes de sub-15 que estuvieran relacionados. Yo no tengo ningún problema en tratarlo acá, no estaba dentro de la tabla, pero si llega lo hablamos, no hay problema. Lo que sí, y quiero dar paso si es que no hay ninguna otra palabra en varios, es que se lea la carta que nos envía el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, donde está la resolución. Yo ya tuve la oportunidad por revisar el documento y quisiera que la leyera de parte del presidente, que es don Eduardo Arévalo, que parece que no son muy buenas noticias, pero vamos. Tiene la palabra don Eduardo. Gracias, presidenta. Buenos días. Lo cierto es que no es una carta,
es la resolución que adoptó el Comité de Arbitraje respecto al oficio que envió la Comisión Investigadora de Delitos Sexuales para iniciar un proceso sancionatorio respecto a los dirigentes señores Marcelo Pérez, Fernando Ramírez, Luis Fuentes y don Pablo Milán. Y respecto a la resolución señala lo siguiente: Santiago, 26 de julio del 2024, visto y considerando que mediante oficio número 12 de 2024, fechado en Valparaíso, de 10 de julio del 2024, la Comisión Especial Investigadora sobre Agresiones Sexuales en el Deporte de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados acordó solicitar a este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo el inicio de un proceso sancionatorio en contra de los dirigentes del Club de Deportes Cobreloa, señores Luis Fuentes, Marcelo Pérez, Eduardo Ramírez y Luis Vera, y en contra del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, señor Pablo Milán, en el marco de las responsabilidades dirigenciales que les corresponderían por falta de aplicación del Decreto Supremo número 22 de 2020 del Ministerio del Deporte, que aprueba el Protocolo General para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional, que lo anterior se enmarca en los hechos y circunstancias que habrían acontecido el 16 de septiembre del 2021 al interior de la denominada Casa Naranja del Club de Deportes Cobreloa, que el artículo 40p de la Ley 19.712, al disponer las funciones y atribuciones de este Comité Nacional, indica en su numeral 5, incisos primero y segundo, comillas, conocer de cualquier reclamación que se efectúe en contra de una organización deportiva por incumplimiento en materia de prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, en conformidad al protocolo elaborado para tales efectos por el Ministerio del Deporte. Se entenderá que existe incumplimiento de este deber una vez que se acredite que la respectiva organización deportiva no adoptó una o más de las acciones contempladas en dicho protocolo para efecto de prevenir o sancionar alguna de las conductas señaladas. 4. Que el Decreto Supremo número 22 de 2020 del Ministerio del Deporte introduce un estándar de seguridad en la actividad física y deportiva, indicando que, comillas, de conformidad a lo establecido en la Ley 21.197, en la protección y fomento del ejercicio y desarrollo de las actividades deportivas, el Estado buscará su realización como medio de desarrollo integral de las personas orientadas a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y la recreación. En dicha protección y fomento se promoverá un trato digno entre las personas, esto es importante destacar, con especial énfasis en la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato. Este mandato legal exige el establecimiento de un nuevo estándar de seguridad para la práctica de la actividad deportiva en nuestro país. La construcción de este estándar, cuya finalidad es proteger a los y las deportistas de conductas vulneratorias, es una tarea que exige no solo la responsabilidad de las autoridades y de la dirigencia deportiva, sino que también requiere de la integración de todas las organizaciones deportivas del país y de todos quienes participen en ella. Señala a continuación que la implementación y adopción del presente protocolo por parte de las organizaciones deportivas constituye un paso fundamental para avanzar en la construcción de un deporte más seguro y protegido. El logro de este objetivo exige el compromiso y la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad deportiva de nuestro país. Que el artículo 5, numeral 5.4 del Decreto Supremo número 22 del 2020 del Ministerio del Deporte dispone en cuanto a las organizaciones deportivas profesionales el deber de promover el respeto irrestricto a las personas y dar cumplimiento a diversas obligaciones, entre ellas la adopción del protocolo a que se refiere el numeral 17 del artículo 2 de la Ley número 20.686. 6. Que en cuanto a los principios que informan dicho decreto supremo, se contempla, entre otros, el enfoque preventivo, entre comillas, que exige a todos los actores deportivos responsables el diseño de ejecución de medidas destinadas a prevenir la ocurrencia de las conductas lesivas, para lo cual se deben tomar en consideración los elementos materiales y los componentes humanos que conforman el entorno deportivo, fortaleciendo el resguardo de las personas a fin de disminuir los riesgos de vulnerabilidad, ello en el marco de la implementación de la Ley 21.197 y la aplicación del protocolo.
Número 7, que en cuanto al ámbito de aplicación que dispone el Decreto Supremo 22, aquel habilita para iniciar una investigación como las de la especie, toda vez que las organizaciones deportivas mencionadas han adoptado el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. A mayor abundamiento, resulta esencial tener presente que el artículo 1 del mencionado Decreto Supremo dispone, comillas, toda organización deportiva deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato que pudiere ocurrir entre sus trabajadores, dirigentes, entrenadores y deportistas. Luego indica, comillas, esta obligación se hace exigible respectivamente a las siguientes organizaciones. 1. Organizaciones deportivas establecidas en el artículo 32 de la Ley 19.712. 2. Organizaciones deportivas profesionales establecidas en la Ley 20.019. El Comité Paralímpico, Federación de Fútbol de Chile y las organizaciones que la integran, así como cualquier otra organización deportiva a la cual la Ley 21.197 no le haya asignado la obligación de adoptar el presente protocolo. Podrá de igual manera adoptarse de la forma en que se establece en la normativa señalada o de aquella forma que establezcan sus respectivos estatutos. Se resuelve. Primero, téngase por interpuesta denuncia rolándose bajo el número 20 del 2024. 2. Desígnese fiscal ad hoc a la abogada Ivette Montesinos Parra, miembro titular de este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, para que desarrolle la investigación pertinente de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo 22 del 2020 del Ministerio del Deporte. Resolución adoptada con el voto en contra de la integrante suplente María Florencia Draper Contreras, quien estuvo por no dar curso a la solicitud de iniciar un proceso sancionatorio en razón de los siguientes argumentos. Primero, que la Ley 19.712, no sé si será necesario, señora Presidenta, que fundamente completo el voto de disidencia, que lo lea por completo, pero en estricto rigor, perfecto. 1. Que la Ley 19.712 del deporte es la que fija el ámbito de competencia de este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, excluyendo de la aplicación de sus atribuciones a las organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley 20.019, como la del caso de autos, salvo la atribución del numeral 5 del artículo 40p, citado más adelante. 2. Que la obligación de adoptar un protocolo por parte de las organizaciones deportivas para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato se introdujo por la Ley 21.197, cuya idea matriz consistió en la necesidad de establecer el deber de contar con un protocolo con la finalidad de proteger a los deportistas, debido a las características únicas de la relación asimétrica de poder que se genera con los entrenadores y por hecho de que el acoso y abuso sexual en el deporte puedan afectar en forma grave y negativa la salud física y psicológica de los atletas, dando lugar a una reducción del rendimiento y provocando marginación de esto. 3. Que los hechos denunciados ocurrieron entre deportistas juveniles del Club Deportivo Cobreloa y una persona ajena a la institución, en un contexto fuera del ámbito deportivo, razón por la cual el proceso de denuncia se rige por las reglas generales del Código Procesal Penal, al no ser una situación comprendida dentro del ámbito de aplicación del protocolo. Esto, por cierto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que cada organización deportiva puede imponer a sus integrantes conforme a sus estatutos disciplinarios respectivos. 4. Que a mayor abundamiento el artículo 40Q de la Ley 19.712 señala quiénes son los que tienen legitimación activa para recurrir al comité, sin que la Honorable Cámara de Diputados tenga la facultad para reclamar su intervención. Por lo demás, tampoco está permitido para el comité actuar de oficio en el ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 5 del artículo 40p, de manera que malamente se podría iniciar un proceso sancionatorio a partir del oficio número 12/2024, citado en el primer considerando. Que en razón de lo expuesto, es el parecer de esta disidente que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo no tiene competencia para iniciar un proceso sancionatorio en contra de los dirigentes del Club Deportes Cobreloa y del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para perseguir las responsabilidades dirigenciales que les corresponden por falta de aplicación del Decreto 22. Notifíquese y comuníquese.
pronunciada por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, integrado por don Eduardo Arévalo Mateluna, presidente, doña Ivette Montesinos Parra, doña Luz María Galvez Leonard, doña María Francisca Draper Contreras y el secretario relator, don Héctor Ruiz Vargas, y se acompañan todas las firmas de los miembros del comité. Muchas gracias, don Eduardo. Don Eduardo, yo entiendo que estos argumentos son de la persona que no da la unanimidad. O sea, es un voto en contra que no permite avanzar ni sancionar, ¿cierto? Si me lo pudiera explicar. Se entendió la lectura, ¿no? Perfecto. Buenos días. Los abogados que componen la comisión seguramente ya lo entendió. Es un voto disidente. Hubo una discusión de más o menos en 2 audiencias, en las cuales jurídicamente se discutió la procedencia del proceso sancionatorio. 4 miembros del comité están por seguir conociendo y hay un voto disidente del abogado que tiene algunas contradicciones y hago al alcance, por cuanto cita que el comité de arbitraje no estaría facultado para conocer causas en cuanto al decreto 22 de las entidades profesionales y expresamente la ley lo señala así. Por lo tanto, en resumen, el comité va a efectuar el proceso sancionatorio. A la fiscal ad hoc se designó 30 días de investigación y a partir de ese informe nosotros vamos a citar a una audiencia única y concentrada donde deberán comparecer todas las personas que van a ser acusadas y se deberá probar ya sea su inocencia o su culpabilidad en audiencia que para el efecto determine el auto acordado, señora presidenta. Le agradezco la explicación. A mí me llama la atención el punto 2 de la respuesta, donde dice que este protocolo con la finalidad de proteger a los deportistas debido a las características únicas de la relación asimétrica. Yo creo que esto era para proteger a todo el ámbito deportivo, a los trabajadores, a todos, absolutamente a todos. Bueno, no son buenas noticias. Yo no sé, abro la palabra si alguien quiere. Diputado Andrés Celis, presidente de la Comisión de Deportes, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, quería preguntarle al presidente de la Comisión de Arbitraje, usted señaló que esta integrante era integrante suplente. ¿Por qué integrante suplente? Me gustaría saberlo. ¿Y qué falta para que se nombre al titular o a la... A su pregunta, comparece como suplente porque la integrante titular está con prenatal y actualmente al parecer está con postnatal porque tampoco lo ha informado el comité. Y sin embargo, respecto a esa integrante, hay un oficio en la Comisión de Deporte que está pendiente por resolver. Ahora, la aclaración no son malas noticias porque siempre puede existir un voto disidente. Y lo que primó en esta discusión jurídica, que en el decreto 22 se habla de, y yo lo destaqué en comillas, se habla de las personas. Y cuando habla de las personas, no excluye a personas que sean externas al club. Y que fue la primera explicación que yo di cuando se inició esta comisión respecto a que por qué el comité era competente para conocer de las conductas vulneratorias cuando, a pesar de que la ley no lo cita, de que no sea parte de la organización deportiva, acá estamos en presencia de la aplicación y de la implementación del decreto 22, es decir, que se hayan adoptado las medidas preventivas para proteger a las personas en un recinto deportivo como era la Casa Naranja. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, alguien? Diputada Joana Humada. Gracias, presidenta. No, solo con respecto a lo que acaba de decir, o sea, lo que se acaba de explicar, que era el punto importante, porque en reiteradas ocasiones se ha hablado que porque la víctima no era deportista o no tenía que ver, como que eso daba el espacio a que la investigación fuera diferente o no tuviera la severidad que corresponde. Y yo creo que eso es impresentable, o sea, no puede ser, y si eso debiera quedar explícito, yo creo que en el informe seguramente vamos a colocar esos puntos, pero ya se ha reiterado y como que se ha buscado justificar que efectivamente la víctima no era una deportista o no era una cadete, y eso yo creo que es impresentable. Así es que para dejarlo ahí como punto. Gracias, presidente. Sí, y en ese sentido le doy la palabra, pero
sobre el punto, se contrapone absolutamente con lo que pasó con los chicos sub-15, porque levantaron inmediatamente el protocolo, entonces en un lugar privado, en un cumpleaños que no tiene que ver con la institución. Le doy la palabra al diputado Arroyo y luego a usted, don Eduardo. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que me deja bastante sorprendido este comunicado del Comité Nacional de Arbitraje que nos trae don Eduardo Arévalo, puesto que cuando nosotros levantamos esta comisión investigadora justamente fue para poder llevar y sacar a la luz la verdad y de lo que hemos visto y escuchado, se entiende claro. Y empieza a quedar una sensación de impunidad de las cosas que finalmente ocurren al interior de los clubes deportivos, siendo cosas que a veces ocurren incluso dentro, y ahí está el punto porque ocurren dentro de los recintos, pero siempre existe por decir, el subterfugio de alguna manera para sacarlo y quedando así la sensación hacia afuera de la impunidad, la cual no estoy de acuerdo. Yo creo que nuestro informe tiene que ser fuerte y conciso en cuanto a qué es lo que debemos de cambiar a lo mejor en la ley para que estos pequeños espacios que quedan ahí, grietas, porque la ley era muy clara en el protocolo 22, pero no lo quieren aplicar de repente porque encuentran una grieta, ni siquiera una ventana, una puerta abierta, sino una pequeña grieta, y la utilizan justamente para evitar, investigar, encontrar personas culpables. Agradezco a la justicia, sí que ha estado haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, y a las demás denuncias que se han realizado. No podemos permitir que en nuestro deporte exista el abuso sexual, así como muchas otras cosas que ocurren dentro del deporte, y que vamos a seguir trabajando desde esta Cámara y de la Comisión de Deportes también para que se esclarezcan y tengamos un deporte en Chile con más transparencia. Gracias, señora presidenta. Sí, yo quisiera antes de darle la palabra, en el punto último de esta respuesta, dice que en razón a lo expuesto, que al parecer de esta disidente, que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo no tiene competencia para iniciar un proceso sancionatorio en contra de los dirigentes del Club de Deportes Cobreloa y el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, don Pablo Milad, para perseguir las responsabilidades dirigenciales que les corresponde a la falta de aplicación del decreto 22. Es el punto que yo voy a dejar ahí porque en el fondo, bueno, obviamente le voy a dar la palabra a don Eduardo, pero ahí tenemos un tema, las conclusiones. Don Eduardo. Muchas gracias, presidenta. A ver, la primera vez que comparecí yo a la Comisión de Deporte, cuando se inició esto, y posteriormente en la Comisión de Investigadora de Delitos Sexuales, siempre he hecho presente que el hecho que menciona el señor diputado respecto a esta grieta que existe en la ley, efectivamente hay un vacío que no se contempló cuando las personas no pertenecen a la organización deportiva. Pero sin embargo la ley se tiene que interpretar y el principio de inexcusabilidad a nosotros nos permite conocer de hechos que no están previstos en la ley para que no queden impunes. Yo desde un principio he señalado aquí en la comisión y en la Comisión de Deporte que el Comité de Arbitraje es competente y respecto al voto disidente es la opinión de una abogada de 5 miembros que son del comité. Por lo tanto, el comité va a conocer con todas sus facultades, con todo el rigor que la ley nos entrega, donde vamos a realizar una audiencia pública, donde las personas van a tener la posibilidad de hacer sus descargos, pero hago presente lo siguiente respecto a lo que dijo usted, señora presidenta. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? ¿Por qué la primera presentación que hicieron los dirigentes de Cobreloa, como el presidente de la ANFP, señalaron que nosotros no éramos competentes porque la víctima no pertenecía a la institución deportiva? ¿Y por qué ahora, cuando hay 2 cadetes que están en libertad provisoria y que abusaron presuntamente de una víctima en un cumpleaños, fuera de una instalación deportiva, fuera de una casa de acogida de deportistas, sí aplican el protocolo de manera eficiente y en forma inmediata? Esa es mi consulta, esa es mi gran duda. Gracias, presidenta. Y esa pregunta la vamos a sumar a la... saben, por supuesto, que no viene el señor Pablo Milad y que nuevamente se excusa con lo mismo. Él espera que le mandemos las preguntas. Yo traigo unas preguntas para él que quiero hacerlas a viva voz. Si alguien tiene alguna pregunta también que se sume, partiendo por la que hizo don Eduardo Arévalo. Esa que quede de todas maneras integrada en mis preguntas por lo menos.
La primera pregunta al señor Pablo Milad, presidente no solo de la ANFP, sino que de la Federación de Fútbol Nacional. ¿Cuál es la falta de interés por esta comisión especial investigadora? Una comisión especial investigadora que tiene por propósito mejorar, ayudar en que, primero, el decreto 22 pueda ejecutarse de la manera correcta, mejorarlo si es necesario. Él fue parte de esta discusión. ¿Cuál es la falta de interés? ¿Cuál es realmente la situación que lo lleva a abandonar esto cuando de repente surge otro tipo de conflicto en el fútbol? Está de los primeros con su micrófono, y acá estamos hablando de la Cámara de Diputados y Diputadas donde se legisló el decreto 22. O sea, si existió la voluntad, ¿por qué hoy día no existe? ¿Por qué nadie tiene atribuciones para fiscalizarlo? Porque eso nosotros sentimos que estamos atrapados sin poder hacerle las preguntas necesarias, sin tenerlo acá presente. Nadie quiere ponerlo contra la muralla ni nada, pero que se contesten desde la autoridad máxima del fútbol. ¿Las casas de apuestas son legales finalmente? Esa pregunta pasa, por supuesto, por otro lado, pero ¿por qué lo digo? Porque realmente acá se tomaron determinaciones, y si en el tema de las casas de apuestas, donde no se tributa, donde tenemos un tema económico importante, si no se respeta eso, ¿qué se va a respetar un decreto 22? Luego, ¿a qué se refiere esta diputada cuando tuvo la posibilidad junto a la diputada Johanna Humá de estar en la ONU Mujeres? Yo tengo clarísima mi intervención donde yo digo el silencio de las autoridades de mi país. ¿Qué quiso decir él cuando a los 5 minutos me manda un mensaje diciéndome esta no te la voy a dejar pasar? ¿A qué se refiere? Yo de verdad creo que también tenemos una investidura, somos diputados de la República. Yo no le estaba haciendo ningún emplazamiento, solo emplazamiento, no lo estaba culpando de nada, no lo estaba haciendo responsable, cosa que nunca más me contestó. ¿Cuándo se enteró efectivamente del caso Cobreloa y qué medidas tomó al respecto como presidente, no solo de la Federación, sino que de la ANFP? Bueno, es distinto, la ANFP es la selección chilena. ¿Qué hizo la Federación o la ANFP respecto del caso de Jordi Thompson? Que a diferencia de otros casos se han referido, han hablado, en este caso no, el tipo paga 100 millones, se va a jugar a Rusia. ¿Qué piensa la Federación de Fútbol? ¿Le parece correcto? ¿Le parece incorrecto? ¿Por qué nunca se han hecho los esfuerzos para separar la Federación de la ANFP? Otro tema importante. ¿Por qué lo digo? Porque quizás no es tanto el presupuesto, pero claramente los ingresos de plata, si me equivoco, presidente de la Comisión de Deportes me aclara, van, digamos, los ingresos a la federación van directamente a la promoción del fútbol menor, de los cadetes, efectivamente, el fútbol femenino. Eso no lo podemos saber si no se transparenta. Y él y todos los presidentes anteriores han hecho esta promesa de que sí, que tienen la intención. ¿De verdad tiene la intención, señor Pablo Milad? Si alguien quiere sumar una pregunta a esto, es la forma que tenemos de comunicarnos con el presidente del fútbol. Pasando todas estas situaciones, teniendo todo este escándalo, teniendo a 8 cadetes o exjugadores y jugadores también activos en prisión preventiva, más uno que está con otras medidas cautelares, yo de verdad no me explico por qué esta persona no esté acá o mande algún representante de la ANFP, como lo hacían antes. Eso por mi parte, no sé si alguien quiere sumar alguna pregunta al señor Pablo Milad, porque va a ser la oportunidad. Sí, claro, las pueden hacer llegar sin ningún problema. Por otro lado, el Comité Paralímpico, don Sebastián Villavicencio, creo que no sé, se excusó, lamentablemente, y Vicente Almonacid, que teníamos un tema ahí, está a disposición de venir, igual que Patricia Muñoz. El problema es que están en los entrenamientos. Vicente Almonacid tenía un caso que tiene que ver con cómo el Ministerio Público no reacciona ante la activa participación del comité de arbitraje ante una denuncia y cómo pasa el tiempo y se ven afectados los deportistas, porque ese es un tema que lo tenemos que también saber tratar. Tenemos presente a la Corporación Familias por el Fútbol, don Leonardo Torres, que asiste junto al abogado Hernán González. ¿Pueden pasar, por favor? Bienvenidos, muchas gracias. Y le tengo una primera pregunta de entrada, primero, porque yo entendí que ustedes son como el CIFUP de los jugadores varones, el ANJUF de las jugadoras femeninas, y ustedes vendrían siendo como la entidad que responde por los niños, por los menores en el fútbol. Si se puede presentar, tiene la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Usted es don Leonardo. Leonardo Torres, claro. Bueno, que agradecemos a usted, presidenta, a esta honorable comisión por recibirnos. Y efectivamente,
nosotros, digamos, cuando hace ya bastante tiempo los clubes se asociaron en la NFP, ya, para defender sus intereses, ya, y después, digamos, posteriormente los futbolistas profesionales se agruparon para defender sus intereses en el CIFUP. Ya después, en el tiempo, también las futbolistas mujeres generaron la ANJUF. Ya nosotros vimos, digamos, que nosotros como padres de futbolistas, ya de futbolistas menores, de niños, niñas y adolescentes, no teníamos representación, y por eso creamos la Corporación Familias por el Fútbol. ¿Ya? Ciertamente, digamos, ahí en esa defensa cabe un tema tan importante como evitar cualquier forma de vulneración. Para nosotros es muy importante. Y bueno, y por eso también hemos creado una minuta que ya le hicimos llegar, digamos, a esta comisión, ya, y nos asesoramos con Hernán, que creemos que, digamos, en la parte es una persona idónea, digamos, que por su experiencia, digamos, en temas deportivos, especialización en temas deportivos y además publicaciones en temas de fútbol y derechos del fútbol y niños. Ya, haré hincapié en las materias que nos preocupan, digamos, a las cientos de familias que nosotros representamos, ya, y que adhieren a la Corporación Familias por el Fútbol. Ya, yo le quiero hacer una breve pregunta, no sé si alguien quiere. Esto nace desde como la soledad que tienen las familias, los jugadores, los niños, respecto de su participación en distintos clubes, y además ellos tienen un pase que desde niño queda en manos del club. Tiene que ver con todo eso, ¿no? Exactamente, señora presidenta. Los padres de futbolistas, y bueno, no solamente de los ANFP, digamos, la familia ANFP, ni siquiera pueden hablar con los profesores. Generalmente evitan el contacto, digamos, a todo nivel. Ya están muy solos, están desinformados, y esta corporación ya ha creado un canal de orientación donde los orientamos, ya, y evitamos, digamos, otras formas de abuso, ya, que también vamos a comentar en esta minuta. Entonces tiene la palabra el abogado de la corporación, don Hernán González. Primero que todo, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, a la honorable comisión por la invitación. Como bien dijo Leonardo, nuestra corporación tiene por finalidad y como principal preocupación todos los tipos de vulneración del cual son víctimas niños, niñas y adolescentes que participan de la actividad deportiva, y en concreto al interior de clubes deportivos en el marco y en el contexto del fútbol profesional. Para la invitación se nos pidió que nos refiriéramos a los hechos ocurridos por los chicos en el contexto de una pijamada, y lo vamos a hacer única y exclusivamente para contrastar la información con la aplicación o no del decreto 22, en atención a que creemos que referirnos a más detalles de los hechos podría contribuir a determinar de una u otra manera niños, niñas y adolescentes que están involucrados en una situación de vulneración, y que creemos que tanto por el principio que declara el decreto 22 como en pos de los derechos de los niños involucrados, no corresponde referirse más a ello, ¿sí? Entonces, en atención a la infancia, vamos a referirnos únicamente en aquello donde podemos hacer nota para que podamos ver la aplicación o no del decreto 22. En este sentido, es importante, y como se dijo previamente, entender que los hechos habrían ocurrido en el contexto de una fiesta privada, en una especie de pijamada, y esta es la primera nota que hay que hacer presente. Fue fuera del contexto del deporte, y por tanto, al hacer fuera, el decreto 22 no sería, por cómo está redactado, más allá del espíritu normativo que entendemos, no sería aplicable para estos hechos. Esto es importante toda vez que el decreto 22 establece en su preámbulo, en el párrafo quinto, el que se va a sumar a este decreto tanto los derechos involucrados en la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los derechos de la Convención de Derechos del Niño, como en el resto de la normativa. Debemos entonces entender que el decreto del 2020 incluye necesariamente la Ley 21.430 sobre protección integral de derechos del niño. A nuestro entender sí, pero es una ley posterior, ¿sí? Y eso sí hay que tenerlo en consideración. Y en este contexto es importante entender que cuando el decreto 22 asume el que se va a entender incorporada a la convención, es que tenemos que pensar en los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como objeto. Lamentablemente en el mundo del deporte y en particular en el fútbol, los niños son objeto, y un objeto mercantil, se transan, cuestan plata. $30.000 por cada año en una institución, y así lo declara el reglamento de fútbol joven de la NFP.
el artículo séptimo del decreto establece que cualquier persona que tome conocimiento de una vulneración, de un abuso sexual, una violación, maltrato o discriminación al interior de la organización deportiva, está obligada, cuando son niños, a denunciar ante el Ministerio Público. Esta idea de que cuando sea al interior de la organización está siendo reafirmada en este honorable Congreso a través del boletín 16.840-29, que está en primer trámite constitucional en la Comisión de Deporte. Boletín que lo que pretende es modificar el artículo 175 de la Ley 19.696 para que se contemple que los profesores o los directores técnicos de una organización deportiva tengan que denunciar los hechos que ocurren al interior de la organización. La pregunta es, ¿por qué no modificamos en el sentido que establece la letra E del mismo 175, en el sentido de que profesores, directores e inspectores de escuelas, de centros educacionales de todo nivel, tienen que denunciar los delitos que afectan a los estudiantes o que ocurren dentro de la organización? Es decir, hay una mayor protección en el mundo educacional que en el mundo del deporte, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si un niño llega deslavado al colegio, el profesor está obligado a iniciar un protocolo por una eventual vulneración de derechos por abandono. Si el niño llega con el ojo morado al colegio, el profesor está obligado a iniciar un proceso. ¿Por qué un profesor de cadetes no estaría obligado a ello? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso en la formación de jugadores no se les entrega herramientas técnicas para que puedan desarrollar una carrera profesional a futuro, como si se tratase entonces de un instituto o un colegio de carácter profesional? A nuestro parecer, como corporación, hay un grado de similitud, entendiendo que no son un centro educacional, pero dicen formar, ¿no? Y forman técnicamente para el desarrollo de una actividad profesional. Como hicimos mención previamente, nuestra organización vela por todos los tipos de vulneración al que tienen lugar los niños, niñas y adolescentes. Y lo que más nos preocupa, porque es aquello que más nos preguntan los padres, es aquello que dice relación con la libertad de acción, que como bien decía la presidenta de esta comisión, dice relación con el pase o el llamado pase del jugador. Tenemos que entender que la vulneración de derechos para nosotros no es solo en el contexto cuando esta ocurre en el ámbito sexual. Hay otras vulneraciones y las infancias son infancias vulneradas siempre en el contexto del fútbol. Efectivamente, entendemos que los hechos de connotación sexual parecen tener más tribuna, pero no son más que un síntoma de una enfermedad. Infancias vulneradas en el contexto del deporte. Y esa es nuestra finalidad. En este sentido, tenemos que entender que la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto del fútbol se puede dar, y en el contexto del deporte se puede dar por dos motivos. Uno, porque en el deporte educamos en función del secreto, no comentar aquello que pasa en el camarín. ¿Por qué? Supuestamente en el camarín vamos a discutir de tácticas. Pero qué peligroso es cuando a un niño de 8 años le decimos que lo que pasa en el camarín no se tiene que decir afuera y lo que está pasando en el camarín es una vulneración de tipo sexual o no. El segundo problema que vemos vinculado a esto es que en el deporte se buscan personalidades estereotipadas. Buscamos niños, hombres rudos, donde cualquier tipo de debilidad va a ser cuestionada por pares y por adultos. Si a un niño en el entrenamiento un compañero le baja los pantalones y lo deja desnudo frente al grupo, eso claramente es una vulneración sexual. Y en vez de recibir sanción, lo que termina ocurriendo es que el resto se ríe y se toma como una novatada. Solo quiero recordar en esta comisión que David Beckham, jugador inglés, manifestó que en su novatada tuvo que masturbarse a los 16 años en una ducha frente a sus compañeros, todos adultos. Eso pasa en el fútbol. ¿Pasa hoy día? No lo sabemos, porque no se denuncia. La pregunta es, ¿por qué no se denuncia? Porque el mercado es pequeño. Hablamos de que en el fútbol profesional hay 44 clubes profesionales, 44 instituciones, por lo tanto hay un miedo real de las familias y de los niños a denunciar por miedo a caer en una eventual lista negra que les impida modificar. Pero es que además las listas negras son posibles porque el artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven establece que un niño, para cambiarse de una institución a otra, necesita un documento que, no vamos a decir que son esclavos, pero se llama libertad de acción. Libertad de acción. Documento que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en una causa de tutela laboral contra el club Everton, por el fútbol femenino, rayó la cancha y dijo, esto parece ser una especie como de vulneración laboral grande.
¿no? Pero en el fútbol joven existe. Lo corregimos arriba, pero en la infancia no lo hemos corregido, ¿sí? Es importante acá hacer mención que la causa Rol 243.806 del 2023, siguiente a la Corte Suprema, sancionó con la obligación de entregar la libertad de acción. Y ahí es importante, y la traigo a colación por lo que decía el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, porque señaló un problema de jerarquía del decreto 22. Señaló que no le importaba la aplicación o no para sancionar del decreto 22, porque el decreto 22 es jerárquicamente menor que el rango legal. Por lo tanto, tenemos un problema cuando regulamos estas cosas por medio de decretos, ¿sí? Es un problema real. El voto de disidencia parece ser que encuentra un respaldo en la Corte Suprema en cuanto a la jerarquía, no en cuanto al fin. Y para ir finalizando, hacer mención de que el diputado Andrés Giordano, el honorable diputado Andrés Giordano en la Comisión de Deporte, ofició a la Defensoría de la Niñez para que la Defensoría de la Niñez manifestara si tenía conocimiento de niños que estén fuera de su hogar por estar vinculados al deporte. Lamentablemente, el oficio de respuesta de la Defensoría de la Niñez nos deja más preocupaciones, porque la respuesta fue: no sabemos cuántos son y no sabemos quiénes son quienes están a cargo de esos niños. Es decir, generamos una vulneración de derechos porque no sabemos, primero, quién ostenta el cuidado personal de esos niños, no sabemos el estado de la residencia en la que se encuentran, porque quiero recordar que sí, en el caso Cobreloa se trataba de la casa del jugador, en el caso de Colo-Colo tenemos la Casa Alba, pero los otros clubes, ¿dónde están esos niños? En residencias que arriendan los clubes. En función de eso, creemos necesario la modificación del decreto 22. El decreto 22 abre puertas para su no aplicación y genera problemáticas reales. Las infancias en el deporte son vulneradas y lo peor de todo esto es que lo hacen ganando dinero. Recordar que un año de formación a una institución le genera $30.000 y entre los 12 y los 21 años pueden sacar más de $300.000 supuestamente formando, y en la realidad vemos que nadie forma a estos niños. Muchas gracias, Presidenta. No, agradecerle a usted, por supuesto. Primero, antes de entrar a las preguntas, quisiera pedir el acuerdo para los oficios que yo presenté, las preguntas a la NFP. Tomamos el acuerdo entonces, pero al mismo tiempo, a propósito de lo que expone, y le agradezco la exposición, abro la palabra, pero acá en el comunicado de la NFP respecto del tema que usted se refiere, dice: según los antecedentes entregados al club, los graves hechos habrían ocurrido en la comuna de Quilicura 13 de julio 2024, los que fueron denunciados a Carabineros de Chile y los presuntos autores habrían sido objeto de control de detención 14 de julio. De acuerdo con la información entregada por el club, ambos menores habrían sido dejados en libertad, añadió. Ante esta situación, el ente rector del balompié criollo instruyó a Cobreloa a realizar inmediatamente una investigación interna y que se adopten todas las medidas que resulten pertinentes. Además, pidió activar el decreto 22. Que aprueba el Protocolo General por la Prevención y Sanción de Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato de la Actividad Nacional, y colocarse a disposición del Ministerio Público. Yo la verdad hago esa pregunta, que usted que es especialista en el tema, a ver, en algún momento ese decreto que se podría haber activado y habríamos evitado tantos problemas con el tema de la violación masiva, ¿cierto? Hoy día se exige, y usted nos está diciendo acá claramente que el decreto 22, y yo lo tengo, o sea, creo que todos los tenemos claro, no aplica. No aplica. Entonces, y yo le quiero pedir, yo quiero oficiar nuevamente al señor Pablo Milad o a la NFP, a la Federación, quien quiera contestar, del por qué se ocupa y se utiliza este criterio, además en un comunicado público, digamos, del tema de niños que están en otro contexto, que pertenecen a una institución, pero que hoy día se contradice absolutamente. Si pudiéramos oficiar, ¿me dan el acuerdo? ¿Sí? Presidenta, preguntar cuál es el criterio o el descriterio al final para poder hacer uso del decreto bajo esta condición que ya se ha explicado y se ha dicho efectivamente que no se condice. Abro la palabra para las preguntas a la agrupación. Yo tengo preguntas, no sé si de los demás. Primero,
a usted como apoderado, como papá, o a usted como abogado, ¿cuántas son las denuncias que le llegan? Usted habló de muchas familias, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con el tema que yo hacía referencia, que es el famoso pase o el tema, ahí es donde más se vulnera, ¿no? Pero también tienen que tener otras denuncias y cómo las enfrentan, cómo aplican ahí ustedes, qué tipo de, porque usted habló de más vulneraciones más allá de las sexuales, y eso es importante porque son nuestras infancias. ¿Cómo participa ahí también la Defensoría de la Niñez o si tienen alguna relación? Gracias, señora presidenta, por la pregunta. Sí, nos llegan decenas de denuncias, digamos, nos llegan permanentemente, muchas de ellas con, bueno, y Hernán seguramente se refería, digamos, con más detalle, muchas de ellas con mucho temor, ya las familias de futbolistas NFP, de niños y niñas futbolistas NFP, tienen mucho miedo, digamos, ellos no quieren levantar, digamos, ningún polvo porque su hijo puede ser perjudicado al final. ¿Ya? Pasa una lista negra y después no lo quieren recibir en ningún club. ¿Ya? Hemos recibido denuncias, digamos, por derecho a formación, por vulneración, y eso nos preocupa a nosotros como agrupación porque como padres, digamos, de deportistas jóvenes y niños, ellos, digamos, lo que quieren es disfrutar su deporte, formarse, digamos, y la verdad es que muchas veces no se cumple ese fin por producto de estas situaciones. Hay niños que han sido maltratados por profesores, hay niños que realmente no lo están pasando bien, digamos, en su infancia y se quieren cambiar de club y por el famoso derecho de formación, o sea, derecho de retención, no pueden salir del club, digamos, y lo que nosotros lo encontramos completamente, digamos, es una vulneración, exacto. No sé si tú, Hernán, quieres complementar. Solo para complementar, el 100% de las denuncias que nos llegan por solicitudes de libertades de acción denegadas. A partir de ahí, el criterio jurídico que establezco yo, que soy el abogado de la corporación, es que el niño vaya al psicólogo porque el caso Cobresal, que es la causa 243.806 del 2023, la Corte tomó en consideración informes psicológicos para obligar a entregar la libertad de acción. Entonces lo pedimos como generando una especie de probatorio en el caso de un recurso de protección. Y es ahí donde empiezan a aparecer otras cosas, maltrato al interior, que el niño no le refiere a los padres, situaciones de bullying al interior de los clubes. Y quizás la causa más grave que tenemos hoy día pendiente de resolución es una de maltrato físico por parte de compañeros de categoría a niños de una sub-12 de un equipo de la quinta región que no tuvo respuesta por parte de los adultos para controlar la situación. Y cuando los padres denuncian y solicitan la aplicación del decreto, del protocolo del decreto 22, la respuesta del club fue cortar al niño, cortar entendiendo dejar de citarlo, y el niño termina cambiándose de institución. Esa causa no nos podemos referir más porque está en un proceso interno además en la NFP, porque elevamos la solicitud a la NFP de que se revisara. Entonces, el 100% de las causas llegan por temas de libertad de acción, porque hay que sacar al niño rápidamente, pero siempre se van escondiendo otros hechos. Y lo que nosotros hacemos hasta ahora es, porque teníamos buena relación con quien era el encargado de desarrollo de la NFP, que es de Guerrero, él era un intercomunicador válido con el cual podíamos negociar libertades de acción de manera pronta y no judicializar el tema, entendiendo también el miedo de la familia a la lista negra. Solo para hacer mención de los 100 casos, de los últimos 7, 8 casos que tenemos, o sea, el 100% de los últimos 10 casos más o menos que nos han llegado han sido de niños menores de 12 años que están retenidos por los clubes. Y una consulta respecto a eso, para solucionar un caso así, ¿esto tiene un costo? ¿La familia tiene que pagar un costo para esa libertad o simplemente no se le da porque el pase le pertenece al club? ¿Qué me quiera contestar? Los clubes piden a los padres, por eso digo que son tráfico de niños ahí. Los clubes piden a los padres que los padres se hagan o cargo del pago de los derechos de formación, $30.000 por cada año, o en su defecto que negocien con el club que los va a recibir para que se pacte una venta futura
que en el fondo es, si el niño es vendido en un tiempo determinado, en verdad, sin tiempo determinado, el club tenga que pagarle a una institución. Quiero hacer mención acá de que el derecho de retención en el fútbol está prohibido a nivel FIFA desde el 2001. ¿Sí? O sea, desde la creación del reglamento y del estatuto de transferencia de jugadores de FIFA post caso Bosman, se prohibió abiertamente la retención. Y en Chile tenemos una retención que vulnera todos los derechos del niño. Autonomía progresiva por ninguna parte. El derecho de retención contempla 4 años de retención para quienes jugaron su último partido en una categoría menor a sub-15, 3 para una sub-16, 2 para una sub-17 y 1 para una sub-18. O sea, si quisiéramos hacer una retención con autonomía progresiva del niño, tendría que ser al revés. No de esta forma. A menor edad, mayor tiempo de retención. Parece ilógico. Y es que además esto genera un problema para el niño que es formado después entrar al campo laboral en el mundo del deporte. Porque entra con una mochila de $300.000 que el club que lo quiera firmar va a tener que pagar. Y esto trae otras consecuencias que no van al caso, pero de carácter comercial para la industria de la actividad deportiva. Bueno, estamos ante una declaración bastante fuerte porque efectivamente el fútbol nacional está pasando por encima de la FIFA o de las determinaciones de la FIFA. Yo quisiera oficiar respecto de esto inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando con esta libertad de acción que tienen los niños y respecto a sus pases? Porque $30.000... ¿Qué es lo que se supone que invierten? Perdón, exacto, Presidenta, pero sí, ellos declaran... más o menos tenemos esa cifra. Eso es lo que declara... El artículo 44 declara que un año de formación cuesta $30.000. Perfecto. Pero estamos hablando de niños que no tienen remuneración, de niños que no, y de familias que están poniendo la ilusión y invirtiendo incluso plata cuando se trata de comprar la indumentaria o qué sé yo. Y además que la federación recibe plata del Estado para la formación de niños. Entonces es como, wow. Yo quisiera hacer un oficio respecto a eso, que la NFP o la federación se refirieran a esta situación de la libertad de acción de los niños, de cuánto vale el pase y de por qué no acatan lo que la FIFA está poniendo como titular, ¿no? Como exigencia, ¿no? ¿Están de acuerdo con el oficio? Sí. Ok. Le quiero agradecer a los dos. Si hay más preguntas, por favor, diputado Andrés Celis. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que yo estaba leyendo con detención el protocolo 22 y comparándola con la ley del deporte. Y aquí me encuentro con la página web del Ministerio del Deporte, donde hacen una explicación más o menos resumida del protocolo y dice cuáles son las obligaciones fundamentales que tienen las organizaciones deportivas una vez adoptado el protocolo. Y hay una parte que es bastante clara. Entonces no me condice con lo que señala el abogado, que no se aplicaría, por ejemplo, al interior de la casa naranja, roja. Bueno, o bien en cualquier otra entidad que no tenga relación con la organización deportiva. Y lo digo por lo siguiente, porque dice establecer medidas de resguardos relativas a los espacios físicos o de instalaciones deportivas de la institución. Sale además establecer políticas institucionales contra las conductas vulneratorias y hacerlas accesibles a todos sus integrantes por las vías materiales o virtuales que correspondan. Tener constituidos y operativos sus órganos de disciplina. O sea, hay una cantidad de obligaciones que me hace imposible que hay una persona que pertenece. Hay una cantidad de obligaciones que me hace imposible pensar que según este protocolo 22, aplicando la ley 21.197 a la vez, quede fuera de cualquier tipo de conducta de ámbito sexual. Entonces, cuando usted habla de que habría que modificar el protocolo, no sé en qué habría que modificarlo. Sí. Espéreme. La pregunta, tiene la palabra, puede responder. Primero hacer mención de que en el caso de las casas naranjas me parece que es indiscutible que sí entra dentro de lo que el protocolo señala. En el caso 2, que es el caso de los chicos de la sub-15, esto ocurre en el ámbito privado, no en una institución
Eso sin perjuicio de que el club tenga la obligación de establecer medidas de prevención para que esto ocurra, medidas de educación, etcétera. Pero lo que ocurra fuera de no existe la obligación de denunciar del profesor. Por eso hago mención al artículo 7 del decreto. Y lo segundo que me parece que es importante analizar es el conflicto normativo que se genera entre la ley del deporte y la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, ¿sí? La ley del deporte regula las organizaciones deportivas que ella contempla y la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales tiene otra regulación. En el caso de Cobreloa es una sociedad anónima deportiva profesional y por ello digo que en el voto de disidencia que leyó el presidente de la Comisión de Arbitraje hay un grado hace saltar este conflicto normativo y por eso creemos que es importante la modificación porque debe ser más claro para evitar precisamente una interpretación como la que está sosteniendo el voto de disidencia. En mi interpretación de la norma, que es personal, el artículo 7 señala la obligación de denunciar y ahí hago el foco en la obligación de denunciar de los hechos que ocurren al interior de la organización deportiva, entendiendo sin perjuicio de ello que que hay medidas a tomar previas y en caso de que el niño sea efectivamente responsable a tomar medidas en contra de ese niño, pero la obligación de denunciar no se condice, y por eso traje a colación el 175 de la ley 19.696, no se condice con la obligación que, por ejemplo, tienen los profesores en los colegios que tienen que denunciar cualquier tipo de delito, ocurran o no al interior de la organización. Ya eso es lo que nosotros solicitamos que se modifique, en el sentido de que los dirigentes, los profesores de cadete, los profesores de escuela tengan la obligación de denunciar todo tipo de delito y toda vulneración que ocurra, al interior o no, para despejar este problema de interpretación del decreto 22. Sí, diputado. Solamente, a ver, nuevamente, página del Ministerio del Deporte donde hace un análisis exhaustivo de este protocolo para dejar sumamente claro, ¿qué sanciones trae aparejada la no adopción del protocolo? Incluye tanto a las organizaciones deportivas como a las organizaciones deportivas profesionales. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Perfecto. Y en el caso que usted mismo señala, por ejemplo, 2 cadetes que están estudiando en X establecimiento desarrollan una conducta de carácter sexual. Aquí sale cuáles son las medidas preventivas respecto del personal contratado por las organizaciones deportivas. O sea, los obliga a realizar organizaciones preventivas. Después dice cuáles son las obligaciones que trae aparejada el protocolo. O sea, a lo que voy yo, a lo que se obliga la persona que, en este caso el dirigente, es a instruir a aquella persona que pertenece a la organización a que no realice ciertas conductas. Ahora, si lo realiza en la casa amarilla, en la casa azul, para no dar ningún tipo de... o lo realiza en la calle o en un establecimiento educacional o cultural, a mí me parece que es indiferente. Yo creo que el protocolo está claro, que aquí es al dirigente a quien se le obliga a cumplir este protocolo y la ley respectiva. Yo tendría, no sé, ojo con eso. Voy a pedir la opinión de don Eduardo y del abogado respecto. La pregunta va dirigida a usted, pero después la opinión de don Eduardo, por favor. Solo para clarificar, estoy de acuerdo en todo lo que dice relación con las obligaciones de carácter preventivas, pero el artículo 7º del decreto es claro, la obligación de denuncia, y es ahí donde puse el foco. La obligación de denuncia es para los hechos que ocurran al interior de la organización deportiva, y por eso traje a colación el 175 letra E de la 19.696, porque la redacción es distinta. Si es que leemos el 7º del decreto 22, lo que señala es que quien tome conocimiento de un hecho que genere una vulneración al interior de una organización deportiva está obligado a, es decir, supone, primero, tomar conocimiento y 2, que los hechos hayan ocurrido al interior de la organización deportiva. Distinto a lo que exige el 175 de la 19.696, letra E, que establece que el profesor, director o inspector que tome conocimiento de un delito de que sean víctimas los niños o que ocurra al interior. Esa distinción
para evitar esta discusión, que es una discusión jurídica que está perfecto, pero que se puede llevar a los tribunales, para evitar este problema interpretativo, es que nos parece que debe modificarse el decreto. Porque vaya que distinto sería si el decreto en el artículo 7, en vez de decir de lo que ocurra al interior, diga que tendrán la obligación de denunciar situaciones de abuso sexual, violación, discriminación o violencia que sufran los niños que pertenezcan a su organización. No pone el criterio de dónde tiene que ocurrir el hecho, entendiendo que el espíritu es uno, y ahí estoy de acuerdo con el presidente de la comisión, como él lo señaló, pero de la misma manera tengo que decir que para una ex post de los hechos, lo que se exige para la denuncia es que el hecho que se exige, yo espero que todos lo hagan, pero lo que la normativa exige es que ocurra al interior de la organización deportiva, por cómo está redactado. Entendiendo el fin, si en una interpretación axiológica estoy de acuerdo con usted, en una interpretación textualista de la norma tengo que decir que abre la brecha para una interpretación, como bien dijo anteriormente el diputado Arroyo, si no me equivoco. Claro, hay que hacer la diferencia de que el dirigente es distinto que el encargado institucional. Así ya. Don Eduardo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo estoy de acuerdo con lo que señala el abogado. Efectivamente se abre una brecha, pero la ley dice, el decreto 22 habla de las organizaciones deportivas. ¿Qué es lo que se entiende por una organización deportiva? Hasta el minuto, según la interpretación, se entienden las organizaciones que están federadas, se entienden los clubes deportivos, se entienden las universidades, se entienden las corporaciones de deportes de los municipios, y la pregunta mía es, ¿se entienden los colegios integrados cuando se está realizando una actividad deportiva? Ahí hay una brecha, porque se podría interpretar que se está realizando una actividad deportiva dentro de un colegio. Ellos tienen su reglamento. ¿Aplica el decreto 22? Esa va a ser una discusión que hay que dar en cada caso en particular. Pero en general yo comparto el criterio de lo que señala el abogado. Agradecerle, por supuesto, esta tremenda intervención y a las familias todo en la disposición. Ustedes están, la última pregunta, ¿ustedes están organizados, digamos, son una corporación, la ANFP tiene las puertas abiertas para ustedes? ¿Tienen buen trato con la ANFP o tienen el mismo trato que tenemos nosotros como Cámara de Diputados? Sí, gracias, señora presidenta. La ANFP nos ha recibido, ya debemos decir que nos ha recibido, hemos tenido conversación con ellos. Sin embargo, digamos, perdimos ese vínculo cuando se fue Eduardo Guerrero, digamos, entiendo que todavía no reemplazan, digamos, a la persona que está encargada del fútbol joven y el fútbol formativo, ya eso también nos preocupa, ya porque todos sabemos, digamos, la situación financiera en la que se encuentra la ANFP y donde primero, digamos, hicieron algunos ajustes, al parecer, digamos, es en lo formativo. Así que esperamos que en el futuro sigamos teniendo los puentes para poder conversar con ellos. Ya, yo quisiera agradecerle, por supuesto, mandarle un caluroso saludo a todas las familias que están y a usted también, como abogado, agradecerle también su gestión y abiertas las puertas para cualquier tipo de iniciativa que nos permita avanzar en esto que es la protección de los deportistas, de los niños, niñas y adolescentes. Yo quisiera pedirle a esta comisión, si lo tienen a bien, porque la fecha termina el día 12 de esta comisión especial investigadora, solamente que aplacemos 15 días porque nos falta el Ministerio Público. Y también nos faltaría producto de lo que se está pasando hoy día deportivamente a nivel mundial, digamos. Por ejemplo, no hemos podido tocar el tema del deporte paralímpico, donde tenemos mucho que decir. Y yo sé que está a la disposición tanto del presidente, don Sebastián, y de deportistas también paralímpicos, que hoy día, por ejemplo, don Vicente Almonacid, Premio Nacional de Deporte 2023, sí, porque es el del año anterior, no podría estar presente por un tema de entrenamiento. Si ustedes me dan el acuerdo para, digamos, tener 15 días más y luego ya entrar en las conclusiones, yo se lo agradecería y esto pasaría a sala para ser consultado. ¿Sí? Muchas gracias. Queda acordado entonces eso. Y muchas gracias. Quedan en libertad de acción. Don Eduardo, si quiere agregar algo. No. ¿Algún diputado si tiene algo que decir? Miren, yo la verdad quiero, si alguien tiene, porque ellos, los invitados de las familias del deporte, fueron del diputado Andrés Giordano. Si alguien tiene alguna petición de invitación
que vaya quedando, porque ahora lo que viene es ya lo más fuerte, que es el Ministerio Público, que son los jueces a cargo, que nosotros no nos estamos por meter con otro poder del Estado, sino que cómo han sido llevadas las causas, en este caso la de Cobreloa, y otras, porque el caso que íbamos a presentar hoy día, que es de Vicente Almonacid y su entrenador, estamos hablando, lo voy a adelantar, pero estamos hablando de una denuncia que le llega a su entrenador y que la toma. Si la pudiera explicar usted, don Eduardo, cortito, por favor, porque es bien importante. Acá pasa lo contrario en el fútbol. Don Eduardo. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, esto fue un caso que fue público, por lo tanto no vale la pena ocultar los nombres. Don Vicente Almonacid tiene de entrenador a don Nicolás Mafio. Sobre don Nicolás Mafio pesa una denuncia de abuso sexual desde hace 3 años atrás. ¿Esto qué significó? Que la Fiscalía en 3 años no lo ha citado a declarar y por lo tanto sigue investigado. La abogada lo que debiera hacer es presentar una cautela de garantía y pedir que lo formalicen para cerrar esa investigación. Porque ¿qué es lo que sucedió en la práctica? Que la familia de la víctima de Nicolás Mafio, para los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos, solicitaron medidas de protección, de prohibición de acercamiento por parte del entrenador. Y nosotros, como comité, aprobamos varias medidas de protección. Primero, que no podía ser, no podían estar en el mismo lugar. Segundo, se le prohibió ya tanto al Comité Paralímpico como a la Corporación Santiago 2023 que le entregara tarjetas de invitación, acreditación, incluso por cualquier país. Y por lo tanto, en la práctica, este señor tuvo que dirigir a don Vicente Almonacid desde las graderías, donde además se generó un conflicto en el cual yo estuve presente desde lejos, entre la familia de la víctima y el señor Nicolás Mafio, que está en las graderías. Eso se podría perfectamente haber evitado si la Fiscalía hubiese citado en su oportunidad, se hubiese terminado la investigación, o lo hubiese condenado, o lo hubiese absuelto el juzgado de garantía. Y eso aún está pendiente. Bueno, por eso yo creo que es importante seguir con esta investigación producto de lo mismo. O sea, tenemos a nuestro Comité Nacional de Arbitraje Deportivo actuando, pero el Ministerio Público no actúa y son 3 años. Afectación a todos, o sea, más allá de las víctimas, más allá de los culpables, no hay nada en 3 años. Entonces ahí también tenemos un problema, porque se trata de nuestros deportistas y atletas de alto rendimiento. Y la afectación, sin duda, para la víctima, para el que acusa, para todos es importante. Yo quisiera tomar acuerdos para la próxima semana. Yo quiero repetir la invitación para el señor Pablo Milad, y no me voy a cansar de invitarlo, por supuesto, y también en este caso entrar directamente en el tema paralímpico. Sé que Patricia Muñoz tenía la disposición de venir, solamente que hoy día tenía un tema, porque por 2 razones. Ahí también está la Defensoría de la Niñez, en su actuar anterior de Defensora de la Niñez, y también como hoy día abogada del caso Cobreloa. Pero básicamente quiero que se invite, si ustedes lo tienen a bien, a don Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico, nuevamente a Vicente Almonacid y su abogada, y a usted, por supuesto, para ver los casos del tema paralímpico, que nos va a sorprender a todos y que creo que tenemos que entrar en eso. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Si alguien tiene algún invitado, me lo hacen saber en la semana cuando quiera. Ok, dígame. En el caso de Vicente Almonacid sería la abogada. No, sería el deportista y la abogada. Ya no puede, porque cerró su agenda y se va. Perfecto. Entonces la abogada, sí, la abogada. Se llama... Sí, doña Patricia Muñoz también. Sí, es que no quiero que queden espacios vacíos que en el fondo nos quedemos sin invitados. ¿Le parece? Ok, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y muchas gracias por la asistencia de hoy.